Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. De todo corazón le doy gracias a Dios porque en verdad siempre Dios tiene planes en crecimiento. Lo que dice que lo que Él empezó en nosotros, Él lo va a continuar. Amén. Dice que Él lo va a hacer. Amén. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de ser miembros activos de ese cuerpo de Cristo. Amén. De poder vivir esa realidad. Aleluya. Una realidad que por años yo me cuestioné si funcionaba o no funcionaba. ¿Por qué? Porque veo la necesidad de que se establezca lo que el Señor vino a establecer como estilo de vida en cada uno de nosotros. Amén. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia triunfante, es una iglesia poderosa. Dios viene y establece una iglesia de reyes y sacerdotes para Dios. Diga, para Dios. Si tú y yo pertenecemos a Dios y para Dios, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestro hogar, nuestro todo pertenece a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos comprados para Dios. Amén. Aleluya. Pero necesitamos nosotros entender la importancia de varios principios. ¿Por qué no se vive eso? ¿Cuál es la razón de que no se vive? Estuve platicando con una mujer profeta y Dios le reveló una palabra y me la compartió. Y me impactó mucho la palabra que ella compartió conmigo. Ve conmigo, toma tu Biblia y di conmigo en voz alta, Dios habita en mí. No con tantas ganas, más fuerte. Dios habita en mí, con todos sus recursos, con todo su poder y toda su autoridad. Cuando decide una cosa específica, conforme a su voluntad, lo digo, no dudo en mi espíritu, creyendo que es hecho lo que he dicho, en el nombre de Jesús está hecho. Está escrito en la palabra que el poder de nosotros está en la lengua. Amén. El poder de nosotros está en la lengua. Amén. El poder de nosotros está en la lengua. Aleluya. ¿Y por qué puedo declarar y decir yo que si no dudo en mi corazón? Bueno, la incredulidad mata la fe. Pero si yo no tengo incredulidad, tengo fe. Aleluya. Y necesito la fe de Dios. Ve conmigo ahí al libro de Mateo. ¿Estás ahí? Capítulo 5, versículo 17. Quiero ir rápido porque cuando me emociono estudiando, me meten en un tema, entro a otro, salgo a otro, regreso al tema y luego otro y me apasiono. Y de veras, como dijo la pastora, yo quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido. ¿Por qué? Porque sé que funciona. ¿Y por qué sé que funciona? Porque Dios no miente. Aleluya. Pero descubrí un secreto escondido. Y dice Dios que nada hay oculto para los que le aman. Aleluya. 5:17. No penséis, dice, no pensáis. ¿No qué? Esto es para los que piensan. No penséis
Así dice. No penséis, no pienses en esto, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para cumplir. Y nosotros tenemos el cumplimiento de la ley en Cristo. Amén. El cumplimiento de la ley está en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ahí en Mateo 5:17 leímos una vez más: no penséis que he venido para abrogar la ley. Amén. O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sino para qué? Cumplir. Diga cumplir. ¿Cuántos saben que Jesús ya cumplió? Amén. Aleluya. Ve el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El cumplimiento de la ley fue Cristo. Tenemos ya un cumplimiento, vaya la redundancia, cumplido. ¿Entiende? Ya se cumplió una parte de nosotros. Todo lo de la ley. Todas las bendiciones de la ley son nuestras. Y ninguna maldición de la ley no es de nosotros. Ya se cumplió. Qué ánimo trae mi hermano. Échale ganas, mi hermano. Sonríale a Cristo. Si no me quiere sonreír a mí, sonríale a Jesús. Aleluya. ¿Puedes ver ahí algo? Algo ya se cumplió. Ahora, ¿qué falta con el siguiente cumplimiento? ¿Qué falta por cumplirse? Bueno, todos sabemos que va a venir un día un juicio, que todos vamos a resucitar, tanto unos para vida eterna, pero otros para maldición. Pero sabemos que eso va a llegar, falta ese cumplimiento. Yo ya tengo vida en Cristo, gloria a Dios, vivo en victoria. Ajá, dice la Escritura ahí. Amén. Ve conmigo ahí con ese ánimo a Romanos rápido. En Romanos 10, para dejar claro, porque veo caras muy felices. Porque el fin de la ley, dice en Romanos 10:4, diga fin de la ley, es, ¿quién es? Ahí terminó la ley. Amén. Hermano, ¿usted está hablando mal de la ley? No, estoy hablando de la realidad del cumplimiento de la ley en ti y en mí. Diga gloria a Dios. Para justicia. ¿Para qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. ¿Es quién? Cristo. ¿Para qué? Únicamente para justicia. ¿Para qué? Una vez mi mamá me dijo, ve y compra un garrafón. Esos tambos para el agua. Pero no lo vamos a usar para el agua. Vamos a guardar Pinesol. Porque comprábamos en cantidades grandes. No lo vayan a usar para el agua. Era exclusivo para un producto. ¿Sí entendió? Hay muchas cosas que se pueden utilizar para varias cosas. Como esta batería se puede usar para tocar rock satánico. Pero aquí la vamos a usar para adorar a Dios. ¿Sí entiende? Y es la misma batería. El propósito de lo que Dios quiere que nosotros usemos cada cosa. Para que el fin de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Para que para justicia todo aquel que, únicamente para el que cree. Ahora, eso es tremendo. Todo el que está aquí cree. Millones de cristianos creemos. ¿Sí o no es verdad? Pero estamos viendo ahí
algo muy tremendo en Romanos. Y quiero que ahorita regresemos a ese versículo, pero ve conmigo a Gálatas 3. En capítulo 3 de Gálatas, rápido, ve conmigo al versículo 23. Porque tenemos que dejar en claro el cumplimiento de la ley. Dice la Escritura, pero antes que viniera la fe, antes que viniera ¿qué? ¿Quién no Abraham era el padre de la fe? Antes que viniera ¿qué? O sea, la fe no estaba. Estaba la ley. Esto es bien tremendo. Mira, yo no escribí esto, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella ¿qué? Fe que iba a ser es Cristo. Amén. Amén. Llegaba y posaba el Espíritu Santo sobre reyes y sobre profetas y se movían guiados por Dios. ¿Entiende eso? Pero Dios quiere que usted y yo vivamos hoy en la fe de Cristo, conforme la fe de Jesús. Y descubrí algo que nos va a ayudar a todos a ser mejores en la vida como cristianos. Gloria a Dios por ese amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice el 24, para llevarnos a Cristo. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. Estaba hablando de un tiempo de hace más de 2000 años para venir al tiempo de la venida de Cristo. Hoy en día tenemos a muchos cristianos que recibieron a Cristo, pero Cristo no está operando en ellos conforme la mente de Cristo, conforme la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Fácil. Jesús dijo, por los frutos se conocen. ¿Por qué no están con hambre de la sana doctrina? ¿Por qué a uno le gusta la emoción, a otro le gusta las historias, a otro le gusta el engaño de espíritus engañadores? Porque dice la Biblia, demonios de engaño. Dice la Escritura ahí, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, dice el 25. ¿Está bien ahí? Pero venida ¿qué? La fe. Ya no estamos bajo la ley, bajo ayo. ¿Quién era un ayo? Los reyes del antiguo de la ley y todos los reyes de la tierra, cuando tienen hijos, si después de que termina el periodo de amamantar al bebé, lo entregan a un ayo. ¿Quién es un ayo? Un maestro. Alguien que cuida al niño y lo enseña a hacer toda la perfecta voluntad de ese reino. Lo enseñan a hablar idiomas, les enseñan a pelear. En aquel tiempo lo enseñaban a pelear. Les enseñaban a vestir, a caminar, a comportarse. Todo lo que se requería para tener un carácter de un rey. Y estaba bajo ayo. ¿Sí? Dice que nosotros, la ley fue el ayo de nosotros. Nos preparó el ayo para que ahora anduviésemos como reyes. ¿Qué está pasando? Dios nos hizo reyes. Pero ¿por qué no andamos como reyes? ¿Por qué no depende de Dios? ¿Por qué dependes todavía del cheque? ¿Por qué dependemos todavía de circunstancias y no de Dios? ¿Por qué no se depende de Dios, sinceramente? Porque todos pasamos por circunstancias y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¡Aleluya! Mira lo que dice la palabra de Dios
ahí en Efesios 2:15, adelantito. Dale vuelta a la página. No, entonces teléfono, tableta. En aquel tiempo, dice en el 15, ¿no? 2:15. Aboliendo en su carne, está hablando de Cristo. Efesios 2:15. ¿Estás ahí? Aboliendo quiere decir destruyendo, acabando. En su carne, ¿en qué? En su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Está hablando de Cristo. ¿Quedó claro el cumplimiento? Ok, vayamos entonces a Romanos 10:4. 10:4. ¿Estás ahí? Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Yo me puse a analizar un poco. Todos los cristianos decimos que creemos. Todos. Pregúntale a cualquier cristiano, bautista, metodista, iglesia libre, sabatista. Todos creemos. Aleluya. Pero no reflejamos realmente que creemos en las circunstancias que vivimos. El Señor dijo, por los frutos los vamos a conocer. Ahí en Mateo 15, y nos trasladamos al tiempo de la ley. Amén. Y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, se acercaron diciendo, ciertos escribas y fariseos. ¿Quiénes fregados son esos hombres? ¿Quiénes son los escribas y quiénes son los fariseos? ¿De dónde surgieron? El fariseo eran hombres que tenían trato con los pueblos. Era el que se involucraba con el pueblo. Era un nivel de político. Tenía posición política. Y tenía empresas. Estaba revuelto con el pueblo. Pero era parte del sistema. Amén. Y existían los seduceos. Estos hombres era la élite, el power, los hombres intelectos, el hombre que controlaba lo que era la asociación entre el gobierno y las creencias. ¿Entiende? Eran hombres, diga hombres. Y dicen que estos hombres vinieron a Cristo.
Y le preguntaron en el versículo 2, ¿por qué tus discípulos estaban confrontando a Jesús? Quiebran la tradición de los ancianos. ¿Sí? Diga tradición. ¿De qué? De los ancianos. Estos hombres conocían perfectamente la ley. ¿Sí? No llegaron a Cristo y le dijeron, Jesús, ¿por qué quebrantan la ley? No, vinieron y dijeron, ¿por qué quebrantan la tradición? Tienes que aprender esto. Si tú no aprendes esto, la tradición te va a seguir gobernando. Es el mismo demonio de aquel tiempo de la ley y del Nuevo Testamento. Ese sigue el mismo. Es el mismo Satanás de la ley y es el mismo Satanás del Nuevo Pacto. El mismo que se bailó a los creyentes de la ley. ¿Cuántos saben que ellos experimentaron cosas extraordinarias? El mar se abrió. Imagínate ir caminando y decirle a un tiburón, ¿qué hago, tiburón? Parece de risa, pero si tú crees en Dios tienes que creer en sus historias. Ok, por lo menos sonríele. ¿Sí o no es verdad? Ellos experimentaron prodigios, maravillas, vivieron cosas extraordinarias. Y sin embargo dejaron la ley y se comenzaron a establecer las tradiciones. Jesús estaba tratando con gente que no eran creyentes de la ley, sino que eran creyentes de tradiciones, pero traían el temple de aleluyas de protestantes o como tú le quieras decir, al grado que un fariseo, ¿sabes cómo vestía un fariseo? Con sus vestuario, sus gorros especiales, y aquí traía unas cajas de oro, y aquí en el hombro, y traía escrituras escritas de la ley, los mandamientos de la ley. Y por las calles andaban esos fariseos. Esa era la manera de comportarse. Hoy tenemos un chorro de cristianos con costumbres y tradiciones, pero no están viviendo en fe la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. Jesús les respondió. Vamos al 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Ahí está Jesús diciéndole, ¿por qué también vosotros quebrantáis? Los confrontó Jesús. Ustedes prefieren las tradiciones. Cristo este día te está diciendo a ti, ¿qué tradición te está bailando? Es que el sistema capitalista tengo que trabajar, por eso no me congrego. Es que no siento orar. El justo va a vivir por la fe, no por lo que sientes. Tú y yo pertenecemos a Dios. Tu tiempo de tu vida es de Dios. ¿Entiende? Tú no puedes obligar a nadie a que se congregue. Tú no puedes obligar a nadie a que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pero tampoco Dios está obligado a manifestar su poder en nadie que sea obediente a la palabra de Dios. Porque el justo vivirá. ¿Por qué? Tú no puedes violar el principio de la palabra de Dios, aunque digas tengo fe. Es una tradición y no es fe. Leamos, dice el 4, porque Dios mandó diciendo, fíjate cómo les mete un tema nuevo. Les quitó el tema de
de lavarse las manos. Y entra otro tema. Vamos a ver el tema. Porque Dios mandó diciendo, no dice la tradición. Jesús está hablando de lo que Dios mandó. Tú te tienes que enfocar en lo que Dios manda hoy en el tiempo de la gracia, hoy en el tiempo de la fe. Ese debe ser tu enfoque, no la tradición. Es que ya no van gente a la iglesia, hermano. ¿Y qué te importa a ti que no vaya? ¿La salvación la van a pagar otros o tú? ¿Tú vas a dar cuentas? ¿Tú eres el que te vas a parar enfrente del Señor un día? Ahora, ¿cuántos quieren disfrutar ahorita el cielo aquí en la tierra? Dijo el Señor, esto les escribo para que no tengan tropiezo. La iglesia no se debe de andar tropezando. La iglesia es para que viva solucionando los problemas del mundo. Dios está gritando por una generación que le crea, mientras la iglesia sigue viviendo en tradiciones y costumbres. Hay gente que está oyendo más a los demonios que a Cristo mismo. Somos una iglesia poderosa y victoriosa. Diga amén. ¿Sabías tú que Dios decía, digan amén? Ahorita te lo voy a mostrar para que digas, ah, sí, cierto. Y duro cuando dijo, digan amén. Oh, créalo. Mira lo que dice aquí. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu madre y a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Así dice. Y, 2 puntos. Y, 2 puntos. Quiere decir, agarra aire. El que maldiga al padre o a la madre, muere irreprensiblemente. Yo toda mi vida había pensado en mi mamá y en mi papá. Me acabo de dar cuenta que Dios estaba hablando del padre y de la iglesia. ¿De quién? Ve el tema primero. No se lavan las manos. Jesús siguió en el mismo tema, pero ellos no podían entender lo que les estaba diciendo. Ustedes viven bajo tradiciones, no honran al Padre. Hoy Dios le está diciendo a muchas personas, siguen igual, con bandera de aleluya, pero no estás honrando a Dios. No estás viviendo la justicia divina, porque el justo vive por fe, no porque siento que me dicta el gobierno, que me dicta mi negocio, que me dicta qué. No. Mi responsabilidad. ¿Cuántos saben que los pactos tienen 2 caras? Una la de Dios para aquí, de allá para acá, y la otra de aquí para allá. Un pacto de un solo lado no es pacto. ¿Sí entendí? Imagínate que yo, bueno, más que Dios hace los pactos. ¿Sí? Pero imagínate que yo pudiera hacer un pacto y luego con la tabla esa. ¿Sabes cuándo me va a responder esa tabla? Nunca. Por eso Dios hizo pacto con gente que tuviera el Espíritu Santo. Para que reaccionara. Para que entrara en acción, diga acción. ¿Sabes qué estás haciendo hoy en día? Vengo cuando necesito a Dios. No, eso no es la iglesia. La iglesia es una iglesia poderosa. Donde nosotros, donde el Espíritu Santo te hable y te diga, hey, levántate, ve a tal lugar, toca la puerta y libera a toda la familia. Esa es la iglesia. Donde te dice el Señor, saca tu chequera, cuenta con tu dinero y te dice, ve y compra una despensa para esa familia. ¿Nadie oye esas voces? Ve y predícales el evangelio a tal persona, no tengas miedo. Me dijo un hombre, yo no creo en nada más que lo que se puede comprobar. Dije, compruébame cómo crecen los huesos de un bebé en el vientre de la madre. Me dijo, no sé, entonces para ti no existen los bebés, le dije. Gente loca. El justo vivirá por la fe. Hoy necesitamos gente que realmente no viva en tradición.
Ahora, yo me puse a pensar, ¿cómo fue que los fariseos, seduceos, cayeron bajo tradiciones? ¿Cómo fue que ellos llegaron a entrar a ese? ¿Cuál ha sido el propósito desde el origen con Adán y Eva? ¿Qué hizo el diablo? Los engañó. ¿Qué hizo con los grandes sacerdotes de la ley? Los engañó. Y volvieron a quedar en costumbres. Por eso Jesucristo vino, porque ya no había quien ejerciera la ley. Estaban sin ley y sin esperanza, dice el Señor. Ya no había ley. Decían que había ley. Hoy dicen somos cristianos, pero no hay hombres de fe, mujeres de fe. No hay. Ay, voy a ir a la iglesia porque si no me ven van a empezar a hablar. Son costumbres de ejército de amor. No son costumbres de ejército de amor. Es la pasión y el amor que tengo por tu alma, por tu vida. Yo quiero que tú ejerzas el reino. ¿Por qué yo quiero que tú ejerzas el reino? Porque yo quiero que te des cuenta que ese reino te lo dio Dios. Ay, quiero una casa. Tienes un reino para comprar casas. ¿Sí o no? Dice el Señor, pídeme todo lo que quieras. Y yo me puse a pensar, todo lo que quieras, pero no vemos nada. Son mentiras, no te creyentes. Si fueras creyente, puedes pedirle. Vivieras en fe. Yo descubrí esto. Andas en fe. ¿Sabes qué es en fe? Obediente. Vives en fe. Y las bendiciones, por ley divina, están obligadas a seguir. ¿Las qué? Las bendiciones. No tú tras de ellas. Entonces, ahorita me di cuenta que la iglesia está viviendo en tradiciones. Haga una investigación cada uno de nosotros, hágalo. Investiga. Hermano, ¿por qué no parece eso? Hermano, ¿por qué no lee la palabra? Hermano, ¿por qué no se apasiona de Dios? Es que la misericordia de Dios para siempre, cuando lo necesite, iba a estar. Siempre va a estar la misericordia de Dios. ¿No sabe que en un momento dado te pueden bajar el switch? Por si no entendió esa revelación. Mortis tortis. Y si no moriste en santidad, tú y yo, ese juicio es de Dios. Ese juicio es de Dios. Pero ya nos está diciendo, no puedo llegar enfrente de Él y decirle, pues, vengo a pedirte perdón, Señor. Mientras hay vida, ya entró a condenar gente el pastor. No, estoy enseñando la realidad. Esa es la realidad. Mira, lea conmigo ahí en el 5. Pero vosotros decís, cualquiera diga, estamos en el 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrepentinamente. ¿Y qué? Irremisiblemente. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra irremisible? ¿Alguien de aquí sabe qué quiere decir la palabra irremisible? ¿No sabe? Búscame en el YouTube. En el Google, perdón. Hay tantos. Irremisiblemente. Porque si no sabes el significado de ella, ¿y qué? No hay perdón. El que maldiga, dice, al padre o a la madre. El padre y la iglesia. Tú puedes maldecir mucho a tu madre
y a tu padre de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Pero vosotros decís, Jesús les dijo ahora, ahí se dirigió otra vez a los fariseos. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera yo, con que yo pudiera ayudar. ¿Sí dice sí? ¿Le cambiaron las palabras a quién? Por eso cayeron en tradiciones, porque le cambiaron las palabras a Dios. ¿Por qué? ¿Sabes qué está pasando hoy en iglesias? Les están cambiando el evangelio limpio, unos para que sufran más y tenerlos manipulados, y otros para que vivan en libertinaje. Son doctrinas de demonios, dice la Biblia. Tú debes de vivir libre completamente y apasionado de Dios. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a tu padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudar. Se parece lo que dice, pero no dice eso. La ley dice otra cosa. ¿Sí dice otra cosa la ley? Dice el 4, Dios mandó diciendo, así como dijo que el justo va a vivir por la fe, de la misma manera mandó decir esto en aquel tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Rápido. 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y dice el 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras. ¿Invalidaste qué? Así habéis invalidado el mandamiento. ¿Quién lo invalidó? La gente de la ley. ¿Y quién engañó a la gente de la ley? El mismo demonio que está engañando ahorita. Y pregúntale a cualquier persona ahorita que tiene a Cristo, que habla en lenguas, caen para atrás y ve sus vidas. No tienen carácter, no tienen porte, no tienen integridad. Te dicen, sí, a las 5 llego, pero no te dicen a las 5 para qué. No tienen honor. Si no lo tienes en la vida física, es que es un reflejo que no lo tienes en tu vida espiritual. ¿Por qué? ¿Y en qué trabajas? Pues ahí en lo que sale, mendigando. No te conformes con esa vida de asco. Dice esta escritura que Dios dijo, el justo vivirá por creer en Jesús. Señor, tu palabra dice que yo puedo ganar $60 la hora. Hermano, ¿y usted tiene el degree? No dice aquí que tenga que tener el mentado degree. Ya, no estoy diciendo que no es importante. No confundas esto. Hay gente que dice, pues ya no voy a estudiar. No. Usa la fe para que saques las mejores notas y vayas a la mejor universidad. Y te prepares. Pero ya viene Cristo, déjale escuela. No. Ponte las pilas. Vale más que Cristo te agarre sentado en un púlpito, bueno, en un escritorio, no agarrar uno de estos. ¿No? ¡Aleluya! Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarle, y no ha
de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y luego empieza la palabra que más me gustó del versículo 7. Hipócritas. Si me estás viendo tú, de verdad estar sentado aquí, eres un hipócrita. ¿De veras? Eres hipócrita porque tu lugar es estar aquí, traer los diezmos, no estar en tu casa y aprovechar lo que Dios está dando. ¿Por qué? Porque Dios tiene una visión y una misión. Y es con tu fuerza, es con tu ayuda, es con tu dinero que vamos a alcanzar muchas cosas en el mundo. Pero como tú eres un hipócrita, no podemos hacerlo hasta que gente se levante y crea a Dios y no sea engañado. Hay baños que limpiar y gente dice, no sé hacer nada. ¿Sí sabes limpiar un toilet? Hay mucho que hacer. No, nomás vengo y agarro mi beneficio y me largo. ¿Sabes qué? A eso les estaba diciendo hipócritas. Hipócritas. Tienes que hacer algo para la obra. Deja de venir nomás y venir. Involúcrate. Métete con Dios. Y si no es esta tu iglesia, busca una iglesia que allá sé fiel. ¿Entiende por qué? Porque Dios te quiere activo en su reino. Este no es el ejército de amor, no es su reino. Somos parte del reino. Entienda eso. Pero donde te vayas, Dios quiere que hagas lo mismo. No que vayas a mendigar, a ver quién me presta. Más esos que piden prestado y no vuelven. Oye, ¿en serio? A mí me dan asco. ¿Por qué? Porque es hipócritas. O no saben, oye hermano, ¿y el amor dónde está? ¿No está en la verdad de Él? Pues Él es el que está hablando. Ese Cristo que tú recibiste es el que está hablando. Dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿este pueblo de qué? Me honra, mas sus corazones están lejos de mí. La problemática es la misma. Tienen pastores ahorita. Yo no estoy contra los pastores, estoy contra el espíritu de engaño en los pastores. Hermanos, tengan misericordia, hermanos. Como que si el tonito de la voz va a transformar a rey y a sacerdote una persona. No, Jesús no hablaba así. Jesús hablaba la palabra del Padre porque dijo, yo nunca digo nada más que lo que oigo del Padre. Entonces prácticamente el Padre nos está hablando. ¿Qué te está bailando la tradición? ¿Con qué te está bailando la tradición? No es la tradición, mi hermano, es lo que mueve la tradición. ¿Sabes qué estaban viviendo los fariseos en aquel tiempo? Exactamente la vida satánica que vivían los egipcios. Es exactamente lo que ahorita estamos viviendo, el satanismo de los egipcios en este tiempo. Por eso tenemos esas luces rojas en las iglesias. Por eso tenemos esas chamacas casi bichis arriba del púlpito danzando. Por eso tenemos lo que tenemos, porque tenemos adulterio, fornicación. Y en otras partes tenemos unas viejas hasta acá con el vestido hasta acá, parecen momias. Pero en la calle no se aguanta. ¿Por qué? Porque el demonio está en ellos. Tenemos los dos extremos. Por eso esta iglesia nunca va a dejar de hablar la palabra no adulterada. No es para que, no, es para que digas tú, yo puedo vivir por fe. Sí, tú puedes vivir. Lo único que tienes que hacer es que no te controle lo que controló a los fariseos. ¿Qué controló? Las tradiciones, las costumbres. Hoy tenemos los mensajes subliminales en todos los medios de comunicación. Hoy tenemos un mensaje subliminal en todo. Y yo no sabía por qué, y tengo tiempo hablando de eso. ¿Sabes para qué es el mensaje subliminal? Para que las tradiciones del demonio, tú no tengas fe. Es a través de películas, a través de novelas, a través de mensajes de comerciales, a través de libros cristianos disfrazados, música cristiana disfrazada.
¿Sabías tú que un levita no canta más que lo que inspira el Espíritu Santo y está de acuerdo a la palabra de Dios? Tenemos el 70% de gente que son músicos mundanos con letrero de cristianos, pero son lavados con la tradición. ¿No te da gusto descubrir un enemigo? Eso es una revelación poderosa. Yo nunca había oído un mensaje de eso. Nunca. Y ahí vemos Jesús hablando con los de la ley. ¿Tú crees que Jesús ya cambió? ¿Tú crees que ya cambió su manera de pensar? Él sigue siendo el mismo. Aquí no te habló Moisés. No te habló Elías. Te habló el bueno. El Señor de señores. Pónganse de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.